El narcodictador Maduro intenta hacer un símil de validación de su fraude electoral, su nuevo fraude electoral, utilizando las instituciones que previamente ha demolido y acaparado. Vamos a hablar de todo ello porque hay parecidos razonables con lo que está ocurriendo en algunos países y por qué tenemos que entender que en Venezuela también decían, no, hombre, no, Venezuela no es Cuba. Y mirad lo que está ocurriendo. Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros. Estamos ya cerca de los 200.000 suscriptores. Muchas gracias por dejar vuestros comentarios y muchas gracias por darle un me gusta a este vídeo. Maduro es uno de los dictadores más destructivos que ha tenido América Latina y mira que los ha tenido. Durante 14 años ha eliminado 14 ceros de la moneda nacional, es decir, hiperinflación, represión, miseria. Más de 1.000 empresas expropiadas, más de 400.000 apartamentos completamente confiscados, decenas de estaciones de radio, de televisión, de medios de comunicación cerrados, la expropiación, la represión y, por supuesto, presos políticos, más de 260 presos políticos en el país, en una dictadura que llegó al poder vía los medios democráticos. Y esta es una lección para todos. Efectivamente, el chavismo llegó al poder vía mecanismos democráticos y se aprovechó de las instituciones independientes para ir tomándolas poco a poco. Primero, por supuesto, el Poder Judicial. Fue a por el Poder Judicial y tiene el Tribunal Supremo, las cortes más importantes, etcétera, tomadas por miembros de su partido, del Partido Socialista de Venezuela. Es importante también entender que no solamente tomó el Poder Judicial, sino que además aprovechó su política de extracción y de robo constante para enriquecer a una parte del poder militar que le permitiese mantenerse en el poder. Además, ha utilizado la renta petrolera para subvencionar a todos aquellos que le mantuviesen en el poder y además para empobrecer y expropiar a los que no estuvieran con ellos. O sea, una política completa de destrucción de la economía con un objetivo, que es el de la nacionalización completa y la de convertir a una democracia en una autocracia asesina. Asesina porque hablamos de Maduro, que en su mandato más de 9.400 personas han sido asesinadas por el gobierno. Es importante recordar el destrozo absoluto porque, al contrario de lo que te dicen, Venezuela ha recibido más de $1 billón de renta petrolera desde la llegada de Chávez hasta el año 2013. Más de $1 billón de renta petrolera que han despilfarrado en convertir al país en un erial socialista. No solamente eso, es una de las economías más subvencionadas. Ha recibido más de 78.000 millones de dólares de apoyo financiero por parte de China y de Rusia en los últimos años, además de condonaciones de deuda, apoyo internacional, etc. Y tiene 50 tratados bilaterales para todos aquellos que hablan de supuestos bloqueos, que no hay ninguno, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que ha hecho el chavismo? Lo que ha hecho el chavismo es lo siguiente. Primero, asaltar las instituciones, desde el Tribunal Supremo hasta la Judicatura en general, los medios de comunicación, destruir la libertad de expresión, reprimir a la ciudadanía, empobrecerla y convertirla en rehenes dependientes que, por lo tanto, necesitan que se perpetúe la dictadura para tener algo que comer. 9 millones de personas obligadas a emigrar en un país que tradicionalmente recibía inmigración, ¿de acuerdo?
¿Qué es lo que tenemos que aprender de la dictadura de Maduro? Fijaos lo que está haciendo ahora. Lo que está haciendo ahora, tras un nuevo fraude electoral, es demostrar que tiene todos los engranajes del Estado y el apoyo internacional de algunas grandes potencias para perpetuarse en el poder. Acompañadme, que lo vamos a ver. Muy bien, aquí tenéis al amigo Nicolás Maduro, que se ha puesto muy serio. Dice: soy un hombre de leyes y acudí a interponer un recurso de amparo ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, máximo tribunal de la República, para dirimir este intento de golpe de Estado. Solo los valientes prevalecen con la verdad. Amo a mi país y jamás permitiré que dañen nuestra patria. Mirad el vídeo que demuestra lo que es una autocracia. Mirad el vídeo porque es que es alucinante. Vamos allá. He venido y acudido ante esta sala electoral para introducir como jefe... Fijaos la pleitesía que le rinden. Un recurso contencioso electoral en base a la Constitución. A la Constitución que ellos manipularon y cambiaron. Orgánica de procesos electorales. Que ellos cambiaron. Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Que ellos impusieron. Electoral se aboque de inmediato a revisar todo el proceso electoral. Estamos hablando de todas personas que son de su propio partido. Y pida al Consejo Nacional Electoral todos los elementos de prueba del ataque cibernético. Del ataque cibernético. Todas las actas. Revise todo el proceso. Convoque a todos los candidatos presidenciales, a todos los partidos políticos. Y le puedo decir que el gran polo patriótico. El gran polo patriótico. De Venezuela, quien también represento, está listo para consignar ante esta sala las originales de las verdaderas actas, mesa por mesa, cuando sea requerido. Interesante. Entonces, porque no lo hace. Electoral, la resolución constitucional y el triunfo de la paz, porque por la vía constitucional triunfa la paz. Es absolutamente increíble mira los aplausos y las caras. Es increíble ver a un señor que lo que está haciendo literalmente es utilizar unas instituciones a las que ha devastado y además que ha acaparado con gente afín para dar una imagen de seriedad y de independencia, etcétera. Dice que está dispuesto a entregar las actas. ¡Oh, sorpresa! Está dispuesto a entregar las actas, pero ¿quién las ha visto? Nadie. ¿Qué llevan haciendo varios días? Lo que llevan haciendo varios días con expertos informáticos es intentar cocinar unas actas que parezcan medianamente serias. Medianamente serias, ¿por qué? Porque ya han metido la pata 3 veces con los resultados publicados. Primero los sacaron unos resultados que daban más del 100% entre los candidatos. Después, al ver que le daban el mismo porcentaje a distintos partidos, entonces luego lo cambiaron. Luego lo cambiaron de nuevo y ¿qué es lo que te dijeron? Lo que te dijeron es el número de votos que se habían recibido y resulta que presentan unos datos en los que no hay decimales desde el primer decimal. Y dicen, no, el 51,2% ha votado a favor de Maduro. Y el porcentaje y tal. Y resulta que la cantidad... que lo que han hecho ha sido un cálculo literal de número de votos emitidos, toman el porcentaje que les ha dicho el chavismo y ala, a correr, y no hay ningún decimal después del primero, prácticamente los 4 primeros decimales de redondeo. Es una cosa alucinante. Esto es matemáticamente imposible, Por supuesto, la oposición, sabiendo que se iba a llevar a cabo un fraude, lo que ha hecho ha sido hacer su propio recuento donde se les ha permitido. Y con las actas digitalizadas, el 81,85%, 24.576 actas, la oposición muestra que
al contrario de lo que dice el chavismo, el candidato de la oposición, Edmundo González, ha sacado 7.173.152 votos, el 67% de los votos, y que Nicolás Maduro solamente ha sacado el 30% de los votos, algo que es completa y absolutamente coherente con las encuestas a pie de urna, con todos los análisis internacionales independientes que se habían hecho durante y antes de las elecciones, con las encuestas a pie de urna hechas por entidades independientes y por la validación de los que estaban en las mesas a las que se les permitió, porque no sé si lo sabéis, pero es que hay un montón de mesas en las que no se les permitió ir. Pero es importante recordar por qué y cómo se hace este fraude, ¿verdéis? La verdad de las elecciones en Venezuela es la verdad de un fraude institucional repetido durante muchos años. En Venezuela se decía, hombre, Venezuela no es como Cuba, Venezuela no es como Cuba, aquí no va a pasar lo que ha pasado en Cuba. No se decía en Nicaragua, Nicaragua no es como Cuba, no va a pasar lo que ha pasado en Cuba. Y pasa. Y pasa además con el silencio y la aprobación de la izquierda del mundo. ¿Y por qué? Porque hay un montón de gente que cuando mira el fraude de Venezuela, cuando mira la toma del poder vía la destrucción de las instituciones independientes y vía el acaparamiento de los poderes y los contrapoderes del país por parte del gobierno, les parece una idea buenísima. ¿Les parece un ejemplo? No una anomalía. No es ninguna sorpresa que el Grupo de Puebla, ese aterrador grupo de defensores de dictaduras comunistas, esté detrás de estos fraudes constantes, porque lo de Nicolás Maduro no es un fraude cualquiera, no es este fraude. Es una historia de fraudes, uno detrás de otro, que ya suponen, bueno, que en muchísimos países no se reconozca su mandato. ¿Qué es lo que está haciendo? Lo que está haciendo en estos días es ganar tiempo para cocinar unas actas que parezcan medianamente legítimas. Para ello está utilizando toda la tecnología y toda la capacidad de apoyo por parte de las potencias mundiales que le han estado subvencionando durante estos años. Además, por supuesto, está contando con todo un grupo de gente aparentemente respetable, presidentes y expresidentes de gobierno, que lo que hacen es mirar hacia otro lado y se ponen en esa equidistancia entre la oposición democrática y la narcodictadura. Una narcodictadura que además está soportada por el enriquecimiento obsceno de los líderes cercanos al gobierno a costa del empobrecimiento masivo de la población. La dictadura de Maduro no se mantiene por casualidad. La dictadura de Maduro se mantiene porque todas esas personas que habéis visto en distintos vídeos manteniendo la apariencia institucional de esta dictadura son personas que se están enriqueciendo con el empobrecimiento de la gente. Y además, la evidencia del ataque a los ciudadanos es que no es por casualidad. Lo que ha pasado en Venezuela no es incompetencia, es diseño. Cualquier comunista sabe que es muy complicado tomar el poder vía las armas. Sabe que es muy complicado tomar el poder y permanecer en él con instituciones independientes. Y por supuesto sabe que si hay una clase media rica y potente, no se va a poder mantener en el poder. Por lo tanto, cualquier comunista sabe que si quiere imponer su sistema en cualquier país, lo que tiene que hacer es lo que ha hecho Chávez y ha continuado Maduro. Número 1, tomar el poder vía democrática, presentarse como demócrata, como defensor del medio ambiente, de las mujeres, de los colectivos LGTBI, de bla, 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 blanquear, entrar con el caballo de Troya al poder. Desde el poder, aniquilar el poder judicial, aniquilar la prensa libre e imponer
la censura y económicamente introducir la expropiación y la destrucción monetaria. ¿Por qué es importante la destrucción monetaria? ¿Por qué esto de la hiperinflación no es una casualidad, sino una política? Porque la mejor manera que tiene el comunismo, el socialismo del siglo XXI, de convertir a los ciudadanos en clientes rehenes es vía la destrucción del poder adquisitivo de la moneda. En realidad, es una gigantesca redistribución de la riqueza desde los que producen al gobierno. Y claro, hay un montón de ciudadanos que no pueden hacer otra cosa más que aceptar. Por supuesto, al introducir la represión, esos ciudadanos están obligados a apoyar al mismo régimen que les empobrece y les destruye. No es una casualidad, porque además la mejor manera de expropiar la riqueza de una economía si no tienes otros mecanismos, además de llevar a cabo expropiaciones que luego te pueden costar dinero en arbitrajes internacionales, es complicado, y como ha pasado en Venezuela, el 95% de esas expropiaciones se abandonan. La mejor manera de expropiar para un comunista es precisamente diluir, destruir el poder adquisitivo de la moneda. ¿Quién es el mayor beneficiario? El mayor beneficiario es ese poder político que, como en todas las dictaduras socialistas, se enriquece de manera obscena, porque son los que acaparan los dólares. Además, dándole poder al narcotráfico, introduce un poder alternativo que es no solamente represor, sino enriquecedor para los líderes políticos. Es decir, bajo la apariencia de unas instituciones democráticas, lo que introduce es una dictadura que es literalmente una autocracia extractiva y delincuente. Es la delincuencia institucionalizada, el asesinato del disidente, obligar a la expulsión de todos aquellos que no estén de acuerdo con el régimen vía emigración y, por supuesto, la destrucción de la economía para enriquecerse ellos. Y vosotros me diréis, ¿pero qué interés tienen en destruir la economía? ¿Pero cómo no lo podéis entender? Su interés en destruir la economía es crear clientes dependientes rehenes. Toda esa gente que tienen cantando en los mítines comprados con unos pocos bolívares, con un poco de comida, es porque no pueden hacer otra cosa. Es porque si no se quedan sin trabajo. Es porque si no se quedan sus familiares sin acceso a servicios sociales, etcétera. La represión. Claro, primero destruyes la economía, destruyes la clase media, destruyes a las empresas privadas. Después, haces clientes rehenes, todo público. Y además, desde la represión, obligas a que todo aquel que depende del poder público tenga que defender al mismo poder público que le empobrece. Eso es el socialismo. Y tú te crees que eso no lo van a hacer en tu país. Los mismos que están defendiendo a esta narcodictadura extractiva, confiscatoria y delincuente. Que no te engañen.